Exclusivo Noticias Caracol. Mucha atención, una masacre en los Llanos Orientales. 4 hombres fueron citados en una zona rural del Meta y fueron acribillados con tiros de fusil por un grupo de sicarios. Un padre de familia que había sido contratado para transportar a los demás figura también entre las víctimas. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Lo tiene César Chaparro. César, ¿qué hipótesis tienen las autoridades? ¿Por qué los asesinaron? ¿Y sabemos algo de los responsables? Vanessa, televidentes, son 2 las hipótesis que manejan a esta hora las autoridades. La primera, que al parecer 3 hombres contrataron a un conductor que estaba desempleado en Villavicencio, un padre de 2 hijos, le dijeron que le iban a dar un dinero si lo llevaba a un punto de encuentro con una organización. Él desconocía qué organización, al parecer era para un supuesto negocio, pero cuando llegan allí se da cuenta que efectivamente asesinan a 3 de los que lo habían contratado. La hipótesis más importante que dicen las autoridades, al parecer, un ajuste de cuentas que no tiene que ver nada con el conductor, y la otra hipótesis, al parecer, porque los 3 delincuentes que contrataron al conductor se habrían robado una cocaína. El conductor y su carro, que se ven pasando este peaje con rumbo a Puerto Gaitán Meta, fue contratado por estos 3 hombres para que los transportara hasta una zona rural, supuestamente a cumplir una cita de negocios. Por el servicio, aseguran los investigadores, al conductor, quien es padre de 2 niños de 6 y 10 años, le pagaban $1 millón, como lo relata su esposa, quien pide protección de su identidad. Yo simplemente le dije a él que no, que qué hacía allá. Él me dijo, ya no me puedo devolver, ya no puedo hacer nada, porque es una zona roja donde hay paramilitares. Y los presentimientos de la mujer se hicieron realidad. Su esposo y los hombres que lo habían contratado para el servicio de transporte llegaron a la cita, donde fueron recibidos con ráfagas de fusil. Los 2 ocupantes del carro y el que conducía la moto murieron, mientras los cuerpos sin vida fueron trasladados a unas fosas comunes que ya tenían preparadas. El conductor del carro, que quedó vivo, lo metieron en el baúl del vehículo. Desde el baúl escuchaba cómo celebraban la masacre con cerveza y mujeres. Horas después de la celebración, al conductor del carro le permitieron hablar con su familia, a la que le pedían dinero a cambio de regresarlo a su hogar. Son 10 millones de pesos y no me matan. 10 millones o 5. 10 millones de pesos para hacer lo que tengo que hacer, para salvar mi vida. Los minutos de vida del conductor estaban contados. ¿Dónde tiene el carro para yo poder hacer algo con el carro? Para venderlo, para empeñarlo, para lo que sea. Es mi vida, yo ya... Si no Mi amor, sí. ¿Hasta cuándo dan plazo por esa plata o qué? hasta mediodía me dan plazo. Dios mío. A los pocos minutos, los delincuentes asesinaron al conductor y lo enterraron en la misma fosa común. Sin embargo, siguieron llamando a la mujer, quien decidió avisar al Gaula. Recibo una llamada al mes, pero ya no llama mi esposo, sino llaman unas personas, y son personas que no lo tenían, estaban llamando directamente desde la cárcel. Esa llamada fue clave para los investigadores del Gaula de la policía en el Meta, pues reveló la ubicación de los criminales. Al sector rural de Puerto Gaitán. Entonces, pusieron en marcha el operativo para capturarlos. Y es como un grupo especial del Gaula de la policía se dedica por casi un año en una investigación exhaustiva para dar con el paradero de estos delincuentes. Empezaron a hacer seguimientos a 3 de los delincuentes que ya tenían ubicados en puntos estratégicos en Antioquia, también en el Meta, también en Casanare. Dicen las autoridades que empieza este desarrollo, esta investigación por parte de este grupo especial de la policía, del Gaula de la policía en esta zona de los Llanos Orientales. En minutos les vamos a contar en qué participa el Gaula, cómo hace para ubicar a estos responsables, incluso cómo ubicaron las fotografías en Facebook del delincuente que asesinó o que cometió la masacre y que después con su propia pistola pues se toma fotos para demostrar el poder que tenía en la zona. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Exclusivo Noticias Caracol. 1:58, gracias por continuar con nosotros. Tenemos más detalles sobre la masacre que ocurrió en los Llanos Orientales. En el informe anterior les contamos la manera tan impactante como un padre de familia terminó asesinado. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. César Chaparro nos cuenta la segunda parte de la historia. César. Vanessa, aquí en este informe que ustedes van a ver a continuación les vamos a contar cómo los investigadores del Gaula de la policía en los Llanos Orientales, por casi un año de seguimientos y de la misma investigación, lograron descubrir no solamente cómo y por qué mataron a estas 4 personas, sino también capturaron a uno de los responsables, que a su vez fue el que permitió a los investigadores llegar hasta la fosa donde habían enterrado a las 3 víctimas, incluido el inocente padre de familia. Este hombre es alias El Costeño.
el delincuente que se indican de haber participado en una masacre donde murió un inocente padre de familia, quien fue testigo del crimen de otras 3 personas. El costeño, después del asesinato, se tomó varias fotos con el arma que utilizó y las publicó en redes sociales. Las fotos y varias llamadas que hizo para extorsionar permitieron a los investigadores llegar hasta su escondite en una finca de Antioquia. El delincuente terminó confesando todo. Él lo mataron fue por hacer un expreso, por hacerle un favor a un amigo donde el amigo no le dijo a qué iban realmente. Alias el Costeño también le confesó al Gaula de la policía en Villavicencio que a los 3 hombres los habían matado porque se habían robado 5 kilos de cocaína de la banda Los Puntilleros en los Llanos Orientales. Sin embargo, aclaró que el conductor del carro que realizó el expreso no tenía nada que ver con el hurto y que lo asesinaron para no dejar testigos. Y decide esta estructura del crimen organizado a torturarlos, asesinarlos y lo último que hacen es desmembrarlos. También confesó que los habían enterrado en una fosa común ubicada en límites entre Vichada y Meta. Se encuentran 3 cuerpos en una fosa común que resultó ser 3 de las personas que iban en el vehículo. La triste noticia la entregaron los mismos investigadores a las familias luego de una previa preparación psicológica. El objetivo es no dejarlos solos porque estos procesos en casos de secuestro son muy complejos. Seguimos haciendo acompañamiento también por la parte judicial. Las personas siguen interesadas en lo que sigue transcurriendo el caso, pero también porque, como te digo, se genera una empatía con la familia. En total, 7 delincuentes fueron detenidos. Que posteriormente a su secuestro, 7 detenidos fueron enviados a la cárcel y según la policía estas personas podrían pagar hasta 35 años de prisión. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.